Muy, muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, les damos a todos la bienvenida. El día de hoy, como para nosotros es todo un honor, un gusto tener a una ponente así de especial. Ella es Sandra Morales, zootecnista dentro de muchas cosas. Y bueno, Sandra, quiero que seas tú misma quien se presente y nos cuentes cuál es ese tema que vamos a abordar el día de hoy. Ok, gracias Alejandro, como siempre, un gran placer, todo un honor y un gran gusto poder participar especialmente con un tema que en mí, como las letras del afiche estaban ocultas, pero en lo oculto, lo tenía que decir, en lo oculto siempre hay algo impresionante y de observar porque ahí está la magia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué oculto? Porque yo me vengo desarrollando como profesional en zootecnia desde el 97 promedio que empecé a trabajar con caballos específicamente. Ya antes trabajaba con ganadería como estudiante. En el 97 empieza mi vínculo con caballos y ya definitivamente de ahí parto a realizar lo que hoy en día gestiono, que es etología, comportamiento equino, y hoy en día las otras áreas y las otras disciplinas que he introducido en mi caja de herramientas, como la quiropráctica, la acupuntura, el biomagnetismo, vendaje neuromuscular, reiki, comunicación animal, entre otros. Algo que me gustó pues de la charla, un poco impactante pero real, es el tema de cómo a nivel de la zootecnia se puede derivar a la zooterapia, y me gusta lo que Alejandro y yo dedujimos que sería interesante, que es la energía en la zooterapia. Basado en esto, empezamos nuestra charla, nuestra conferencia. Siguiente, por favor. Hoy azul es, primero vemos en la diapositiva anterior y la del afiche que hoy nos reúne, vemos a un ejemplar equino, que es un burro macho joven, y vemos a un perrito. Estos ejemplares están en santa paz y en santa armonía. Cuando a mí me llaman a trabajar con el burro, no solamente es un burro joven, es un burro que no alcanza a completar los 3 años y medio, al que estoy educando y sigo aportando clases. Principalmente había en torno a él como una disparidad de conceptos, porque es una familia que no tenía concepto de trabajar caballos, que no tenía concepto de trabajar perros. Sin embargo, amorosamente introdujo en su área y en su campo, en esta casa, todas estas especies. Entonces el burro empezó a atacar a los perros se metían a atacar al burro y era un desmadre para los entendidos y los no de la expresión. Entonces, lo primero que hago es volver y retomar los conceptos que encontré a lo largo de mi carrera y a lo largo del estudio, porque tengo que hacer la salvedad. Aunque yo empecé en el 92 o 93, ya no me acuerdo, a estudiar zootecnia, no hagan muchas cuentas, porque materias las terminé en el 97, me gradué en el 2003, quería ser profesional del nuevo siglo, no empiezan a hacer, pues, ¿cuánto se demoró? Empecé a estudiar verdaderamente comportamiento animal desde los 9 años. ¿Esto qué significa? Significa que yo, en lugar de, en ese tiempo no existía tanto y no era tan fácil sentarse al frente de un televisor, de todas maneras, por encima de escuchar música, ver televisión, tuve la oportunidad en mi casa de estar rodeada de libros y de enciclopedias, y mi gran placer a los 9 años era tomar todas las enciclopedias de animales y ponerme a leerlas. Inclusive, ya más grande, en la primaria y en el bachillerato, ponía los libros de historia, de geografía, ponía la enciclopedia de animales y me ponía a leer. En mi casa me decían, Liliana, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando. Solo que no estaba estudiando ni geografía, ni historia, ni cálculo, ni física, sino estaba estudiando netamente de animales. Esto desde los 9 años. En la carrera, si voy a hacer esta introducción, pasa la siguiente, sigamos con mi gata, que se llama Azul.
aunque es blanca y negra en su pelaje, me llevó a empezar a interiorizar todo lo que era el comportamiento, conducta animal. Lo que en conjunto desde muy pequeña me pasaba era que los animales, ahí sí, ay, mire cómo se le acercan todos los animales a Liliana, ay, mire cómo se conecta, ay, mire cómo este animal que no se dejaba tocar no la muerde. Mire, inclusive ya en el ámbito de mi profesión como zootecnista, muchos equinos, ya cuando acompañaba a los veterinarios y perros también, que podían llegar a ser agresivos, dejaban tocar, causalmente llegaba yo, no me había dado por enterado todavía, y permitían el contacto, no me mordía, no digo que sea siempre, no digo que sea en todos los casos, ay, pongámosle que ese perro la muerde, a ver si sí la muerde o no, pero sí lograba como una especie de sincronía en donde todavía no era consciente que era lo que estaba ocurriendo. En la carrera vi todo lo que tenía que ver con cada especie, su manejo zootécnico. ¿Qué significa zootecnia? Zootecnia es la técnica de los animales, entonces cómo se nutren, cómo se gestionan, cómo se educan, cómo se tienen y cuáles son las instalaciones. Ya la otra parte empezó por añadidura, especialmente en el manejo de caballos, y ha venido evolucionando a través de los años. Esta es una imagen de hoy, en donde mi gata particularmente, como si supiera, ella sabe, y aquí está acostada además, no se me ha despegado todo el día, la importancia de esto que estamos transmitiendo, decidió posar de esta manera para la foto, porque desde la madrugada así estábamos durmiendo. Ella es una gata que llegó cerrera, salvaje, bronca, bruta, como le llamaríamos, o feral, y se ha ido adaptando a las condiciones de las que yo le he ido entregando, de no dejarse tocar al principio. Ahora es un animal que conmigo tiene una conexión altamente energética. Hago la aclaración que muchas veces yo hago sesiones online o así como este tipo de conexión, en donde la persona como consultante o coachee está en otro país o en otra ciudad, y mi gata sí corresponde, interviene, quien sea pasándose en torno, si yo estoy, por ejemplo, hablando de problemas musculoesqueléticos con la persona, mi gata empieza causalmente el punto en donde estamos relatando con la persona, es decir, el hombro, ella busca el hombro para lamerse. Si le digo, ah, no, es que me estás reportando, tienes esta sensación, o a nivel energético te está pasando esto en determinada porción de tu cuerpo, mi gata sí participa, porque no siempre le gusta participar en sesiones, dependiendo de lo que ella considere que puede colaborar para manejar en energía, o llamémoslo de esta manera, limpiar energéticamente. Ella viene y empieza a verse o empieza a circular en torno a mí, generando una liberación energética bastante amplia. Entonces hoy decidió estar abrazada, como decimos aquí en Colombia, percollada, y muy conectada y muy cariñosa. También es interesante saber que, por ejemplo, eso ya lo vamos a volver a enfatizar, ella adopta ciertos comportamientos, inclusive reacciona de acuerdo a esos comportamientos, perdiendo la conexión o permitiendo el contacto o no permitiéndolo. En estos días han estado en construcción en la casa, esta es una casa nueva donde me pasé, y pues ha entrado mucha gente, salido el desorden, entonces yo no he estado en mi mejor estado emocional, y ella reconociéndolo, entonces tampoco lo está, y no se deja tocar, y entonces se vuelve inclusive muy altanerita, como yo le he dicho. Y ya ahorita que ya se organizó, que dejó de venir gente, yo también me centré y ellas a la par conmigo. Siguiente. Como siempre me gusta iniciar por el principio. Vamos a ver qué es zooterapia. Viene del griego, perdón, que realmente viene de zoo y de terapia, que zoo significa animal y terapia, terapia.
Entonces, es un sustantivo, es una palabra que nos hace referencia al arte o la habilidad de curar, aliviar enfermedades o padecimientos de las especies al reino siguiente. ¿Cuándo empieza? ¿De dónde surge? Realmente, como muchas de las cuestiones que hemos venido conversando, como el comportamiento, como el manejo animal, como la producción animal, surge desde que el humano surgió y empieza a comprender este humano, este Homo sapiens, inclusive antes del Homo sapiens, en la importancia y las cualidades positivas de diversos animales. Se conoce como una terapia de animales que se da, y en inglés está TAA, que significa Animal Assisted Therapy. Entonces, no es que se haya inventado recientemente la zooterapia, realmente esto viene junto con el hombre y de esas cualidades que el humano le encontraba a la mayoría de ejemplares y de especies. Pero a medida que fuimos evolucionando y ya con un poco más de conciencia y queriendo investigar por la línea científica todo, porque recordemos que existen 4 paradigmas imperantes, que son la ciencia, la economía, la política y la religión. Todo tiene que ser comprobado y confirmado, porque antes, en la antigüedad, los indígenas, los chamanes, los hombres anteriores a todo este desarrollo universal, no digo que esté bien o que esté mal, solo digo que antes no, un chamán no necesitaba confirmar la coherencia cardíaca del corazón, no necesitaba evaluar las neuronas espejo, no requería identificar que el gato tenía cristales de cuarzo bien en su organismo, en su cerebro, como lo tiene el humano, y de esa manera puede empatizar de mejor manera con nosotros, ni tenía que identificar que el neurocórtex del delfín era similar, aunque de un tamaño más grande y con mayor circunvoluciones que las del humano, para comprender que podía generar un bienestar a través de la energía y a través de la observación de comportamiento. Ahora, ¿qué es bueno? Todas estas investigaciones, claro, porque nos aclaran un reguero de dudas. Cuando estamos en conexión energética, vos o yo me puedo saber toda la teoría, me ha pasado. Yo estoy trabajando, bien sea a nivel conductual o a nivel músculo esquelético con animales, me sé la teoría, repaso el inciso 4 del anexo 7 de el apóstrofe o de lo que corresponda, número Z del inciso que hay en la literatura y en las enciclopedias, y sin embargo, a nivel de la cocción, muchas veces he tenido que limpiar todo lo que traigo adentro para permitir el manejo de la intuición y de la acción, independientemente de todo lo que he aprendido y de todo lo que me han explicado. Y he leído desde que estoy pequeña, estudiando en las enciclopedias, hasta el día de hoy, que sigo revisando la información en el para qué de muchas de las cosas, como guías y manejo a nivel tanto de las especies como de nosotros mismos. Siguiente, por favor. Basado en lo que estamos diciendo, vamos a entender que vienen esta energía desde la mitología. Empieza a evolucionar el hombre, ya salimos de los pictogramas, ya salimos de las pinturas rupestres, ya salimos de la interpretación, y a medida que avanzan las culturas, no solamente la egipcia, sino inclusive los países norteamericanos, sudamericanos, centroamericanos, empiezan con los animales que estaban vigentes ahí, por ejemplo, el jaguar, el puma, el lobo, el caballo, o la representación en muchos, como podríamos llamarlo, las llamas o los gatos también en Egipto, y en China, en las diferentes culturas, empiezan a ver esas capacidades impresionantes en la evolución y la conexión de los animales en general, especialmente los animales que tenemos domesticados o que se permitió la domesticación. Por ejemplo, estamos hablando del perro.
Entonces, se nos representa como Cerbero, el primero en la mitología griega. En la egipcia, Anubis, que representaba como un chacal. Los griegos pensaban que cuando adquirían enfermedades como la rabia estaban dominadas por demonios malvados, y los cristianos culpaban al diablo. Pero si vamos y nos remontamos a lo que tiene que ver con los ancestros originarios de los perros, eran los lobos, más o menos hace unos 100.000 años, no se ven diferencias entre los fósiles encontrados de los lobos, y ya se empiezan a revelar tamaños, coloraciones, estructuras diferentes hace 15.000 años en el que se le ha aportado al perro se le ha, que se le ha adjudicado. Se le ha adjudicado esa esencia de ser amigos, de ser fieles, de ser confidentes, de ser, pase lo que pase, siempre estar ahí. No me gusta lo que compartir, pero tengo que decirlo, porque inclusive está reportado a nivel científico. Tú le puedes pegar a un perro y por, ¿cómo se llama la expresión? Fidelidad, aunque lo maltratas, el perro permanecerá contigo. ¿Ya? No es que esté de acuerdo, sino que eso lo hemos visto no solamente en los reportes científicos o lo que ocurre, sino en la parte de cómo nos han acompañado a lo largo de la historia. Es más, en terapias se prefieren los perros porque el contacto del perro, el batir de la cola, el jadeo, estimula que la persona siga y decida continuar con la energía de vida. Ya es una de las razones a nivel de la zooterapia o de la asistencia del perro. Siguiente. A nivel del gato, por ejemplo, en el antiguo Egipto, estaba considerado como la encarnación del dios Ra, que manifestaba la diosa Bastet, que simbolizaba el poder, la protección del hogar y la alegría de vivir. Por ejemplo, en los iroquesos, en los nativos americanos, en Sudamérica, esto en perdón, en los nativos americanos estaba muy hacia el lomo y hacia también el chacal, un poco de esto, y lo tenían como poder. En Sudamérica, los incas, por ejemplo, sí, ya, estaba la casa de la luna, en ella habitaba un gran puma, que viene también relacionado con los gatos. En Persando de las iroquesas había una chamana o una representación de sacerdotisa o de, sí, de mujer sabia, en donde ella tenía un lazo que tenía atado al gato. Y este lazo, cuando ella iba a verificar el caldero, todo esto, ella lo que hacía era que el gato rompía ese lazo, y en ese momento, cuando yo estaba haciendo los preparados, las medicinas, se rompía la conexión de la luna, y por eso se empezaba a adelgazar, enflaquecer la luna. Fíjese que los incas relacionaban al gato con la luna, y los iroqueses, nativos americanos también, aunque las culturas no se asemejaran, no se conectaran una con otra. Estamos hablando de los incas, inclusive los incas cuando fueron conquistados en la parte español, 500 años hasta el día de hoy, hace más o menos en la década de los 80, volvieron a reaparecer al mundo, y desde la conquista y colonia no se tenía conocimiento de su presencia, entonces no era posible que se comunicaran con los iroqueses y la cultura inca. Sin embargo, era coincidente con la luna y esos cambios a nivel de las fases lunares. También en Europa jugaba un papel muy importante cuando se le rendía culto a la tierra. De esta manera, fíjense que mientras el perro representa esa fidelidad, ese acompañamiento, el gato inconsciente y tácitamente, aunque en el dios Ra y en la manifestación de Bastet, representa un poco esa transición de los secretos a la muerte
y a la conexión de la otra vida. Entonces, en enfermos terminales a veces se les recomienda que puedan llevar gatos porque el gato no está muy en contacto, especialmente solo lo va a estar, por ejemplo, como lo ven con mi gata, cuando tiene una energía segura, cuando tiene una energía de que ya se depuró. Cuando el gato percibe que estas energías no son estables, él pasa rosa, limpia con la cola y se va. Eso hace que la energía se suelte y por eso a personas en estados terminales se les recomienda por encima del perro la presencia de un gato, porque les ayuda a ir al mundo de los dioses, mientras que el perro los mantiene en el mundo de los vivos. Siguiente, por favor. Estamos hablando ahora de otro de los ejemplares no terrestres que también se incluyen mucho en la zooterapia o terapias asistidas con animales. Si hablamos, tenemos que podemos hacerlo con cobayos o con ratones o con hámster, podemos hacerlo con gallinas, podemos hacerlo con cerdos. Lo que pasa es que en la medida en que se ha evolucionado, los animales más representativos para zooterapia tenderán a ser el perro, el gato, el caballo y el delfín, más nombrados, aunque se puede, nosotros podemos hacer terapia con qué significa también o qué es lo que hay que tener en cuenta. Lo importante aquí es saber cómo es el comportamiento de esa especie, qué requisitos tiene, porque sí se ha visto, inclusive cuando las personas se meten a hacer coaching asistido con caballos o inclusive con perros o inclusive con gatos o con lo que corresponda, no saben de su comportamiento. Muchas veces, por ejemplo, vamos a remontar al equino, que no lo va a resaltar tanto porque ya lo hemos hablado, entonces voy a dejarlo un poquito en el limbo. Pero, por ejemplo, estamos en equinoterapia y la persona dice, ok, vamos a tener un centro de equinoterapia que me regala. Regularmente tienden a ser caballos regalados y que salen de polo, que salen de hípica, que salen de un lado, no bien manejados, la persona los pone a trabajar sin ningún entrenamiento o preparación y a los pocos meses de estar en apariencia bien portado este ejemplar, empieza a tener malos comportamientos, muerde, ya no se deja manejar, se irrita con los niños, se pone travieso. A mí me mandan de caballos continuamente, esto es como recomendación para todos, por favor, no solamente que me lo envíen a mí, me dicen, Sandra, ¿usted qué opina de este ejemplar que no se deja tocar y que brinca? Y me mandan un video en donde se ve la mano del manejador y la cabeza del caballo, nada más. Si es cierto que también tengo la entrenamiento comunicador animal, pero manden un video completo del caballo completo, ¿cierto? O del animalito completo, del perro completo. No, es divertido porque a veces llegan las personas y, Sandra, mi caballo tiene una inflamación en la pata y te ponen la cámara encima de la zona inflamada y no te muestra el completo del ejemplar o del animal a gestionar. Entonces, ya ahí sí te toca sobrepasar las líneas, ya no eres comunicador o telépata o sensación de Reiki, sino adivino. Y hasta ya mis capacidades, y creo que la de ninguno ha llegado. Continuemos, era un comentario a pie de página. ¿Qué opinas, Alejandro, lo que acabo de comentar? Ahorita le preguntamos a los asistentes. ¿Qué experiencias has tenido? Bastante común y obviamente el tema de pandemia ha hecho que por querer colaborar de diferentes formas a través de estos medios cibernéticos, pues evidentemente hayamos descubierto formas nuevas de realizar labores y evidentemente se necesita una visión holística, el completo como lo mencionas tú. Súper, exactamente. O sea, si tenemos que enviar o tenemos que comunicarnos, por ejemplo, me encanta algo que me está pasando y yo voy a entrar con los delfines. En estos días, Sandra, comunícate con mis animales. ¿Qué le pasa a tus animales? Lo que pasa es que mis animalitos no se soportan. ¿Qué pasó? ¿Qué animalitos tienen? Tengo 2 gatos que son ya adultos y un perro. Y dije, ajá, ¿y qué pasó? Es que los gatos atacan al cachorro. Y yo, ojo,
Eso no es de comunicación animal, eso es de trabajo de socialización y eso es trabajo de parámetros de comportamiento y de territorios, porque son dos especies territoriales y dos especies predadoras. Y el cachorro en su ansiedad va a querer, ay, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y los gatos en su tranquilidad y en su capacidad de preservar su territorio, de gestionar su territorio, decir, y este porque me mira así, esto es demasiado movimiento, no me gusta cómo se comporta, y se van a atacar, el cachorro pensando que le están jugando, y los gatos pensando que los van a atacar o les van a invadir su territorio. Ahí se la salvedad, afortunadamente las personas de mucha mente abierta comprendieron que por encima de una comunicación o parte energética, ahí era importante emprender el camino de lo que soy tenista y como persona que desde los 9 años he estudiado comportamiento de animales, no me perdía un solo capítulo de Naturalia, no hagan cuentas de cuándo empezó Naturalia, ahí van sabiendo más o menos qué edad tengo, y adicionalmente ninguno de National Geographic cuando salió. Entonces, ¿esto qué significa? Ahora bien, empecé a gestionar en socialización controlada las dos especies, diciendo tienes que hacer esto, poner el alimento de tal manera, mira las gestualizaciones, mira las señas, vas a hacer esto, vas a intervenir de esta manera, y la persona empezó a observar por ella misma que uy, es que yo quiero las cosas rápido. Le dije, aquí lo que tenemos que gestionar es tu ansiedad, discúlpame que te lo diga y te lo aporte, por encima de la socialización de los animales. Gestionamos tu ansiedad, tu estrés y empezamos a coordinar en equilibrio la sensación de bienestar energético para las especies que ahora decidiste involucrar en el mismo espacio en diversas áreas. A veces creemos que las personas tienen que salir o tienen que irse lista, ya tienen los ejemplares en casa y ellos van a expresar el comportamiento de las personas de acuerdo a cómo se interrelacionan entre todos. Entonces, para poder comprender qué significa esta zooterapia, este tema energético, debemos comprender también el comportamiento de las especies, saber las motivaciones de primer y segundo orden, porque no es lo mismo gestionar con conejos a un grupo de personas o a una persona que gestionar con un perro o con un gato para una zooterapia a un grupo de personas o a un individuo, porque no es el mismo comportamiento que ocurre en depredadores que en presas o en semidepredadores como lo seríamos nosotros, ¿ya? ¿Qué pasa con los delfines? En Minoica, que es un pueblo marinero del Mediterráneo, es donde se tienen los primeros reportes de que utilizaron al delfín como entidad religiosa o mitológica. De ahí viene la cultura griega también con, ahorita se me fue el nombre y empieza por P, Perseo, no, Poseidón. Estos se tiende a representar Poseidón, ahí como el de la imagen, montado en delfines luego o asistido para poder tener más fuerza y mayor poder en batallas y en todo lo que lograba gestionar. Entonces, ¿qué pasa con los delfines? Desde la antigüedad y desde la mitología se les daban, y ahora ahí está reportado a nivel mitológico que estos animales, esta especie, está la prueba, y las deidades de los delfines, en donde les gusta llevar cosas a la superficie, evidencias de rescatar personas, les gusta mucho empatizar con mujeres embarazadas, con niños, y los marineros bizantinos, así como los árabes, los navegantes y los exploradores chinos y europeos, todos contaban historias de delfines de esta misma forma, que rescataban marineros, que acompañaban los barcos. Es más, ahí está escrito que si un grupo, una nave estaba acompañada de delfines, obviamente en la zona donde los pudieran acompañar, iba a ser un viaje seguro y tranquilo porque no iba a haber alteración en el mar. Siguiente, por favor. Vamos a mencionar ligeramente el caballo. En la mitología siempre está como fuerza, como poder y la conexión de la tierra con el cielo. Es la majestuosidad, el poder, la fuerza, y empieza desde las pinturas rupestres esta conexión
bien sea en admiración hacia el equino como animal mitológico. Viene Pegaso, Airón, Hipogrifo, Babieca, Rocinante, de los representativos y realmente son de los que se nos vienen a la imaginación y que conocemos. No vamos a trascender porque no nos da el tiempo para explicar cada uno. Siguiente, por favor. Siguiendo con el tema de la zooterapia, ¿veo? Ya me metí con, o sea, solo es decir caballos, ya hipoterapia, equinoterapia, ya eso se llama condicionamiento operante. Entonces, el primer uso que se reporta viene más o menos en el 1792, donde se empieza a gestionar pacientes psiquiátricos en un hospital. Quien lo realiza es William Tuck, una persona, un médico que estaba y observaba que les ayudaba a mejorar a estas personas que sufrían con enfermedades mentales. Él lograba, especialmente con perros, hacer que las personas se conectaran y reducía bastante, de manera significativa en el hospital, los síntomas, por ejemplo, de una bipolaridad, esquizofrenia o ataques de los mismos pacientes a sí mismos. Luego viene en 1867 en Bielefeld, Alemania, o en Alemania, pacientes con epilepsia. Se ha informado de niños con autismo desde esas épocas más o menos, aunque no se tiene una referencia específicamente científica de el por qué funciona también en autistas la zooterapia. En 1944, la Cruz Roja lo que hace es con los pilotos accidentados que vienen de la Segunda Guerra Mundial heridos en batalla, heridos en la guerra, y les hacían terapias para rehabilitación con excelentes resultados. Inclusive Sigmund Freud mantuvo a su perro, no al de ustedes, sino al de Sigmund Freud, Joffrey, en las primeras sesiones de psicoanálisis, principalmente con niños, y lograban que, por ejemplo, niños que no podían concentrarse o pacientes que no tenían capacidad de hablar, cuando él regresaba, los dejaba con el perro, salía, fue más coincidencia que algo condicionado a decir, lo voy a hacer, posiblemente intuición, y lograba que se relajara y tuviera mayor conexión y la terapia fuera de mejor resultado. Entonces, lo que está reportado acá en escritos, era más eficiente cuando eran niños o adolescentes que cuando se trataba en pacientes mayores. Hoy en día la zooterapia está destinada a todo tipo de personas. En caballos vemos la equinoterapia principalmente, aunque no es para lo único, también, por ejemplo, en los delfines, en condiciones de movilidad limitada, funciona muy bien en síndromes de Down, también con equinoterapia. Ahora en temas de hiperactividad, más llamado hiperactividad, o déficit de atención, mal llamado déficit de atención, en bipolaridad, en donde se ha tenido demostraciones a nivel científico que el 95% de la población mundial sufre de bipolaridad, así que todos reportamos algo de bipolares, inclusive uno de los países con mayor índice de bipolaridad, estamos entre México y Colombia. Entonces, por eso también mucho de cómo nos comportamos en ambas culturas y por eso somos tan parecidos precisamente por esos estudios que han realizado. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, para grupos de colegio, de niños de colegios, los hámsters, los conejos, al estar en sus jaulitas o al estar en corralitos, centran la atención y bajan niveles de ansiedad. Siguiente, por favor. También continuando con la historia, Estados Unidos promovió el uso de perros en pacientes psiquiátricos nuevamente en 1919 en un hospital. O sea, todo esto son dataciones científicas con reportes y estudios de excelentes resultados. Y lo que sí todos estos estudios reportan era que las personas que estaban a cargo de estas, ¿cómo se llama?, de estas terapias o sesiones eran profesionales del área de la salud, capacitados en este tema y capacitados también en el comportamiento de la especie que introducían para las sesiones.
No digo que no hubiesen surgido de, yo soy un psicólogo o un psiquiatra, voy a probar como le pasó a Freud, pero sí se empezaba ya a gestionar, inclusive hay asociaciones especializadas en terapias asistidas donde se hacen estudios especialmente con profesionales certificados y diplomados, y lo mismo con conocimiento de lo que es la especie. O sea, no que yo soy periquito de los palotes, lo podéis hacer si tenés la intuición y si te da la capacidad, pero solamente se ve, por ejemplo, países como Europa, Estados Unidos y países de Alemania, o sea, países de Alemania, Suiza, todo esto, si no eres certificado profesional y certificado en el comportamiento, no puedes realizar ningún tipo de estas sesiones ni terapias. No a que yo soy el tendero de la vuelta de la esquina, que soy contador, soy ingeniero mecánico y tengo perros y tengo la intuición. No, primero estudia, capacitate, estudia todas las especies y ahora sí emprender, porque es de altísima responsabilidad, y eso es lo que tampoco estamos comprendiendo, es un poco de publicidad política pagada, en donde sí se ve, por ejemplo, tanto a las personas que se han capacitado para, o que creen capacitarse para dictar cursos, y en un fin de semana ya somos equinoterapeutas, ya somos en terapias asistidas con perros, ya somos psicólogos, ya somos psiquiatras. Eso es otro de los temas importantes. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en teorías para trabajar y gestionar personas con otra especie u otras especies en teorías, pero no basados en una experiencia, en una conexión. Y, por ejemplo, estoy atendiendo a una paciente psiquiátrica, no se ha gestionado con zooterapia, pero ya la especialista, ella tiende a ser esquizofrénica, pero los especialistas le están diciendo que lo que la chica ve no es verdad. O sea, como especialistas en comportamientos de la salud, como profesionales, no podemos jamás decirlo, no podemos decir, ay, pensá como tu gato, pensá como tu delfín, no podemos, ni siquiera podemos pensar como el paciente, porque es muy egoico tratar de pensar como otro individuo diferente a mí. ¿Por qué? Porque el otro individuo, y eso sí lo reportan bastante, por ejemplo, en EAGALA, no puedes ni siquiera, no importa si tú sabes que lo que está ahí pasando con tu cuachillo, con tu consultante, es una expresión de ansiedad, de tristeza, de miedo, porque la persona no es consciente. Y podemos llegar a inflar emociones en humanos y en animales solamente porque yo estoy pensando como el otro. Podemos comprender la naturaleza de la especie, empatizar y conectar, pero no pensar como el otro, porque eso es bien egoico y condiciona tanto los resultados para animales como para nosotros mismos. Entonces hay que ser bien responsables y tenés que entrar por la línea, tenés que estudiar inclusive en el comportamiento a nivel de etología, independientemente de la especie, se debe estudiar justamente psicología, bases de psiquiatría, bases de comportamiento, tanto animal como humana, porque si no se cometen estas expresiones en donde nos capacitamos en un curso de fin de semana literalmente y salimos a decir siguiente, por favor. Entonces, basados en esto, tenemos cómo funciona el cerebro de las diversas especies. No voy a extenderme mucho porque ya el tiempo se nos está agotando. ¿Cuánto nos falta para yo terminar de hablar largo y tendido, Alejandro, por favor? Es que ya. Mira, Sandrita, tómate el tiempo que sea necesario. Vale, gracias. Me interesa pues transmitir un conocimiento de comparación como es la zooterapia, que nos involucra a todos los animales, como una zootecnista en donde he tenido que a lo largo de los años, de los 5 años, perdón, a mí fueron como 6 o 7 o 20 años de carrera, hasta que me gradué, ay, ya casi dije el tiempo, entonces, en donde tuve que ver todas las especies, desde algo global, porque en mis primeros semestres yo hice
trabajos que tuvieron que ver con delfines, perdón, con, ¿cómo se llama? Traducciones y entendimiento de cómo era el comportamiento de los delfines, cómo era el comportamiento de las ballenas, y en la secuencia de los años en donde como zootecnistas pasamos, ya al final también nos decían, bueno, tenés que ver vacas, que es la normalidad, caballos, que es la normalidad, ahora tenés que saber cómo se gestionan perros, cómo se gestionan gallos, aves de corral o silvestres, tenés que gestionar también cerdos o especies de corral. Adicionalmente tienes que saber piscicultura, tienes que saber de especies silvestres como avestruces, o sea, a nosotros nos tocó hacer estudios y montar simulación, explotaciones de avestruces, de todo lo que correspondiera a especies silvestres, y veíamos un solo semestre destinado a eso. Entonces, como zootecnistas, como veterinarios, podemos empezar a tener la preparación para gestionar y apoyar este tipo de zooterapias, o capacitar a las personas que quieran involucrarse en esto. Y definitivamente son los especializados, el veterinario especializado en pequeños, el veterinario o el zootecnista especializado en grandes, el que va a capacitar de mejor manera cómo es el comportamiento, o personas, ahí sí, publicidad política pagada, personas como yo, que a lo largo del desarrollo de la carrera en que he emprendido, pues conozco pues lo que es el manejo, el comportamiento, la seguridad, la bioseguridad, no solamente en una línea, por ejemplo, de equinos, sino en diferentes países y con diferentes disciplinas. Porque no es lo mismo gestionar ni a las personas que trabajan con, por ejemplo, caballos de salto, con las personas que trabajan con caballos de paso fino, o los de charrería, o los de competencia, de hípica, de carrera, porque sus pensamientos y su manera de vida también son diferentes. Entonces, también tenemos que capacitarnos, ojalá, si estamos en la línea del comportamiento, en líneas de psicología humana, para poder comprender y a poder aportar de mejor manera. A pie de página, hoy, por ejemplo, estaba, por eso se me hizo tarde, y casi no terminó la presentación. ¿Sí o no, Alejandro? No contesté nada. Pero ya me eché la publicidad de que a última hora estaba colocando, faltando 5 minutos para entrar, estaba colocando la última diapositiva, porque me llamaron para gestionar un caballo que puede tener mucho éxito de evolución, pero las personas que lo han visto no han dado pie con bola, porque ahora viene la cuestión al contrario. Nos dedicamos a veces como profesionales de la salud o como personas a mandarnos exclusivamente a la teoría sin mirar que existen alternativas, o entonces a la medicación, alopatía, nada más. Entonces le encuentro una dolencia y no sé cómo gestionarla, y mándele droga y mándele droga. Ahora las personas que están atrás, el dueño, la familia, los niños que están atrás de esos ejemplares, sufren porque no ven evolución. No significa que todo lo tengamos que salvar, pero tenemos que empatizar con las emociones de las familias y de los dueños que están atrás. No todos están atrás de, ¿cómo se llama? Ay, no, eso es muy caro. No, hay mucho amor por los caballos, especialmente hoy en día. Hay unas nuevas generaciones, unos niños apasionados, y me llaman a mí casi siendo la última opción para este ejemplar que tiene todas las posibilidades de salvarse, pero como los profesionales que han venido atrás han dicho, no, este caballo no, y es que si no es esta droga no, y si no sé qué, y no han dado alternativas. Por eso es tan interesante también introducir en nuestra caja de herramientas otra de temas diferentes, y no solamente lo que nos limitamos a estudiar o queremos comprender, porque estamos lesionando también con energía la emoción de unos dueños, y especialmente de unos niños apasionados. Causalmente, los 2 últimos caballos que he recibido atrás, hay niños apasionados, y son los dueños son niños, y se han descartado ambos ejemplares. Yo he evaluado esos ejemplares, tengo los videos, tengo todo, digo, no, es que sí hay salida. Miren los casos que he tratado, sí hay. Ahora toca gestionar a estas personas para volverles a entregar esa esperanza.
no con esto estoy diciendo que tú como profesional veas un caso y digas, ya, listo, curado, pero sí de acuerdo a un buen diagnóstico o una conexión energética, podés intuir si eso va a tener una buena evolución o no. Yo he tenido que gestionar principalmente caballos y perros también que están ya al borde de la muerte. No que yo sea la salvadora, pero no se ha hecho la otra opción, lo complementario, la acupuntura, la quinopráctica, el biomagnetismo, sino se han ido por la alopatía, y por la alopatía este siglo, este día, este aquí y este ahora, está pidiendo que por favor evitemos sesgarnos por ahí, y que aperturemos la conexión energética, y que atrás de cada individuo hay una familia amorosa que requiere algo más que simplemente una medicación química y nada más. Entonces también es lindo formarnos en cómo manejar, no manipular, perdón, manejar a nuestros consultantes, a nuestros clientes, a las personas que están en el entorno, porque reitero, no solamente las personas requieren ir a un lugar donde haya un tratamiento a nivel de zooterapia, ¿no? Y atrás de ellos hay pasión y amor, en donde debemos tener más herramientas para poder llevarlos a feliz término. Basado en esto, precisamente estoy hablando del cerebro. Cómo se evoluciona el cerebro, cómo podemos comparar el cerebro del delfín, el del gato, el del perro, y ¿quién se me queda? Y el del caballo. Por supuesto, no voy a trascender, esto es una untada. Nosotros tenemos dos hemisferios bastante unidos, en donde me ayudan si cambio de lado, me ocurre siempre, tiende a ocurrirme. El del izquierdo va en humanos a procesar la lógica, los números, la razón, la parte estructurada, y el derecho, si es al contrario, me ayudan por favor, el derecho va a gestionar lo que es las emociones, el arte, la espiritualidad. ¿Qué pasa con nosotros? Tendemos a utilizar un solo lado, un solo hemisferio, la lógica, o tenemos que irnos a polarizar al otro lado, muy artistas, muy románticos. No, hoy en día también esta nueva época, esta nueva conexión nos está diciendo: conecta ambos hemisferios, conecta la energía de la tierra y del cielo, conecta el femenino con el masculino, conecta lo superior con lo inferior, conecta todo en ti para lograr empatizar. De esa manera, por eso, volver a lo ancestral es bien positivo con las herramientas que nos da la ciencia y nos da la tecnología. Estamos hablando de que el perro se ha evaluado a nivel cerebral, que si lo compara con el cerebro del gato, es de mayor evolución y tiene más neuronas. ¿Sí? Un mayor número, voy a decir una mentira, puede tener 300.000 neuronas, mientras que el gato tiene 200.000, ¿sí? Y en apariencia es más inteligente, pero nosotros hemos manipulado al perro para que conviva con nosotros, mientras que el gato ha decidido llegar por voluntad a encontrarse. Inclusive en dataciones científicas se ha reportado que solamente se tiene la presencia original del gato específicamente en la era egipcia. Antes no se tiene, y luego se difundió hacia China, hacia Escandinavia, pero no es como el perro, que ya se tiene, que el lobo que viene de pronto surge, o eso fue lo que leí, o eso es lo que vengo entendiendo desde hace bastantes años. Si he tratado de encontrar otra información, si ustedes tienen una información diferente, nos la comentan acá, por favor, en donde mientras que el perro se adaptó a las condiciones de las congregaciones de las aldeas y de los asentamientos humanos, y venía como lobo a comer de esas sobras también en cavernas y todo, el gato de pronto ¡pum!, apareció, y no se tiene una adaptación específica. ¿Qué sí hay de interesante? El perro logra reconocer expresiones humanas, inclusive se ha determinado que logra entender el movimiento ocular, porque entre ellos, entre su especie también lo hacen.
aunque en unas últimas investigaciones, inclusive también realizadas en México, estamos hablando del 2016, desde el 2004 hasta el 2016, ay, se me fue. Bueno, les quedo debiendo la ciudad, en Europa y en México, entrenaron los perros para ser puestos en escáner y observaron que aunque se activaban unas zonas muy similares a las nuestras con reconocimiento de voz y con ciertas gestualidades, no era tan diferente en los perros si se mostraban las imágenes humanas, así se mostraban las imágenes de la misma especie con otros perros. Entonces, ellos más que todo han sido entrenados por nosotros y por eso el aumento en sus neuronas. Si hablamos del caballo, esto ya lo he comentado repetidas veces, se hizo un experimento en donde se tenía un grupo de caballos y pongámoslo un grupo de 16 ejemplares, pezoreras al frente, frente y frente, y cada día se sacaba a uno de los ejemplares, a todos los ejemplares a determinadas horas, y cada vez que se sacaba ese ejemplar se colocaba en el altavoz los relinchos de esos ejemplares, el que va saliendo. Después de un cierto tiempo, pongámoslo una semana, me estoy pudiendo equivocar con los tiempos, pero más o menos, palabras más, palabras menos, tiempos más, tiempos menos, digamos entre 15 días o un mes. Ahora decidieron sacar el ejemplar, pero en el altavoz colocar el relincho que no correspondía a ese ejemplar. Los ejemplares miraban asombrados porque las expresiones no coordinaban con el ejemplar que estaba saliendo y el relincho que estaba sonando. Y se miraban tratando de encontrar una explicación entre todo el grupo. Se evaluó recientemente como datación científica que ya los caballos empatizan con nuestras emociones por encima de la sincronización cardíaca, la coherencia cardíaca, pero sí las microexpresiones. El caballo no define, uno no puede ver una definición de rasgos, pero sí de la microexpresión del movimiento postural. Y las microexpresiones a nivel de las emociones básicas, la alegría, la tristeza, la ira, inclusive la culpa o la vergüenza, son muy declarativas a nivel de microexpresiones o de programación neurolingüística para los humanos, y eso sí lo identifica el equino porque también lo identifica en el grupo. Si observamos los caballos, ellos no tienen que hacer gran alarde en la manada, solamente cuando los encerramos, pero a nivel naturaleza, quien más lidera o más es tranquilo, pero de mayor energía y de mayor seguridad y postura, es quien desgasta menos su energía en expresar un deseo o algo que quiere o va a puntualizar, y el resto de la manada, los compañeros cercanos, lo obedecen. Ya espero estarme dando a entender, si no, me lo preguntan al final. El delfín en el neocortes que lo tiene, de las especies mencionadas aquí, es el único que tiene, junto con el humano, el reconocimiento del yo. Es de las especies que su cerebro ha evolucionado también a la par y de los que el humano, antes del humano, y dentro de las especies marinas es el que mayor inteligencia tiene a nivel de estas partes de cetáceos, pues, de especies marinas y mamíferos marinos. Y se observa el comportamiento en delfines muy similar al de nosotros. Logran empatizar con quien sufre una, y ya lo hemos mencionado en la mitología, con quien sufre un accidente, o ayudar a sus congéneres. Inclusive se ha observado que cuando alguno de ellos están en manada o en grupo, cuando alguno de ellos sufre algo, se queda atascado, el resto de individuos tiende a ayudarlo. Inclusive dentro de las especies, y también una especies de macacos, practican la homosexualidad como entrenamiento para ya cuando les corresponda, los jóvenes, sus entrenamientos son entre machos, lo mismo inclusive estos bonobos, son bonobos para el lugar de pelear, hay un conflicto en el grupo, no pelean,
imitan las relaciones sexuales entre los mismos géneros o con la hembra que está ahí, no para reproducción, sino para calmar las ansiedades del grupo. No estoy diciendo que eso debamos hacerlo, pero es muy interesante cómo las especies van desarrollando estos conceptos que a veces nosotros también los consideramos tabú. El gato tiene, como ya lo había dicho, algo que se ha venido investigando y está también reportado a nivel científico. No me puse a dar las fechas ni quién lo hizo, sino para reportarlo aquí como conocimiento. Es el que más semejanza representa con el cerebro humano. Inclusive se ha querido realizar en condiciones de laboratorio experiencias con gatos y son de los únicos animales que no colabora, no se le da literalmente la regalada gana. Hace todo lo contrario, da pataleta, no participa en los experimentos, por eso tampoco están avanzados los estudios que se tengan. Lo que sí se ha observado es que a nivel cerebral, su funcionamiento junto con el cerebro humano es muy similar y también tiene cristales de cuarzo que adicionalmente lo hace bien energético, no que los otros animales, no, por supuesto, podría encontrarse en todos, pero se ha encontrado específicamente en el humano y en el gato, haciéndolos más intuitivos, haciéndolo más energético, no reconoce el yo, el perro tampoco, no se ve en su reflejo y se identifica, aunque si al gato tú lo golpeas, lo agredes, va a reaccionar con la misma energía que reacciona el humano, dolido, sentido y conflictuado, mientras que el perro tenderá a no realizarlo y el caballo va a mantener la imagen de la persona que lo agredió. Si no vuelve esa persona, pero viene otra que pueda tener un tono de voz similar o que pueda tener una estructura similar, pensará que es a quien tiene que atacar porque en momentos anteriores lo agredió o lo atacó. ¿Ya? Esto es para tenerlo como información. Siguiente. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque esto sí lo encontré hoy. Estos animales nos hablan con conciencia que no solamente son los perros, sino en todos los mamíferos, inclusive en aves, inclusive pulpos tienen conciencia. ¿Qué significa esto? La capacidad de sentir y de sufrir. Los animales tienen estas emociones básicas como las tenemos nosotros. Empatizan con el dolor, empatizan con el sufrimiento, empatizan con la soledad. Inclusive los gatos, y lo puedo reportar yo, no solamente con mi gata, sino con los gatos que me ha tocado gestionar, trabajar y realmente educar. Ellos se apegan al humano, mucha gente tiene la idea de que no demuestran las emociones, no empatizan, no. Yo todos los gatos que últimamente me he encontrado y que me ha tocado convivir con ellos, si los tratas bien, si empatizas con ellos, se conectan contigo, te siguen, son fieles, amorosos, suaves, juegan contigo, tienen unas vocalizaciones importantes para estar ahí. Entonces, no todos, ya lo hemos mencionado, tienen la capacidad de reconocerse en su reflejo o igual el yo. Sí lo hacen algunos simios, no son simios, sí son simios, el delfín, el humano, y no se ha encontrado en otra especie más. Aquí también, y esta es la siguiente, por favor, hablamos de la capacidad de sentir y de conectar con la especie que a nivel de los animales marinos y los mamíferos marinos es el que más se identifica con nosotros. Inclusive se tiene una teoría en donde se dice que nosotros humanos, como estamos actualmente llamados Homo sapiens, no nos derivamos del los simios o de los monos, como se ha venido gestionando esta teoría, sino que venimos de una especie similar a los delfines porque tenemos ciertos vestigios en nuestro cuerpo, inclusive puntos en el oído, que algunos lo tienen, un puntico que se nota claramente, y
la falta de pelo, nuestra piel lisa, nuestra piel sin la cubierta de los monos, porque se ha hecho esta hipótesis que sería muy difícil a través de los años en la evolución que llevamos nosotros haber perdido de esta manera tan drástica los pelos que recubrían nuestro cuerpo como monos, ahora dar ese salto cuántico y ya no tenerlo como nos vemos casi actualmente. Entonces, esa hipótesis dice que venimos al contrario de una especie similar que pudo caminar sobre la faz de la Tierra luego de haber pertenecido a los mares. Y aquí hablamos de las células espejo. Se encuentran posiblemente no, en el humano. Se utilizan mucho en neuromarketing y neurociencia. Se encuentran en los perros, en los delfines, en algunos macacos. No se habla de los gatos. Yo digo que sí, porque mi gata y algunos gatos con lo que he compartido últimamente me imitan perfectamente bien. Y ¿qué? Es que están escribiendo, perdón, voy a ver esto, qué pena con todos. Retirarme que utilizaste al comienzo abrazando al niño es de una yegua pura sangre de carrera llamada Calamidad de nuestro jinete. La misma fue cámaras durante las sesiones. Puede elegir identificar trata de enviártela. Ok. Ah, no me están informando, es algo personal. Ok, entonces envíeme la información, todo lo más completo y que abarque el ejemplar completo, ya por encima de la porción a ser evaluada, porque la persona se está despidiendo. Espero que pueda haber escuchado esta información. Si quieren enviarme, no tengo ningún problema. Puedo aportar algún concepto, no diagnóstico, pero sí una orientación, pero envíeme o el video con el ejemplar completo o la foto completa del ejemplar, ¿vale? Sigamos, que ya vamos a terminar. Entonces, basado en esto, las células espejo, ¿para qué nos sirven? Para empatizar, para conectar, y lo mismo que estábamos hablando allá arriba, para el sufrimiento que sentimos, nosotros también lo vemos reflejado en el otro. El perro sí es especializado en células espejo, el gato está empezándose a demostrar, aunque yo no he visto el reporte científico de las células espejo en el gato, de que pueden llegar a empatizar con el sufrimiento. No todos los gatos lo expresan, pero por ejemplo, mi gata o unos gatos con los que he trabajado últimamente, cuando yo me muevo, se quieren mover. Si van allá y tienden a imitar determinadas gestualidades y comportamientos que eso lo daría específicamente la célula espejo. Siguiente. Los delfines y los monos se conectan de modo distinto con los de su propia especie, pero esto me gustó mucho también, los de los cetáceos guardan una relación y es lo que les estaba compartiendo, por eso es la hipótesis que no venimos de los monos, sino que venimos de los cetáceos, y guardan una relación muy estrecha a nivel del cerebro. Y aquí me gustó que en el sistema paralímbico que procesa las emociones, contiene un gran número de emociones, van economo, especializadas en la empatía, y eso lo reportan en delfines, y eso también está reportado en delfines, y por eso son tan eficientes en las zooterapias los delfines, y se gestiona y van muy bien con los niños autistas, porque en estudios científicos se ha demostrado esta carencia o limitación de células espejo en los autistas. Ahí está el link donde encontré este comentario que me gustó mucho. Siguiente y última. Entonces, varios ingredientes para ver animales felices y humanos felices. Verdaderamente sí tenemos que ir de la mano de la ciencia y la tecnología, solo que debemos conectarnos con la intuición. Mi recomendación es, por favor, no hagamos cursos de fines de semana y nos lancemos a ser especialistas en zooterapias, equinoterapias, psicoterapias, porque para eso hay mucho entrenamiento. No porque yo me tome un curso de zooterapia con perros, puedo aperturar
un centro o una conexión. Puedo empezar a aportar estas sesiones, ojalá sin costo, porque no estoy entrenado, entonces advertirle a mi consultante o a mi coachivo, a quienes esté gestionando, que acabo de tomar, que voy a aportar una teoría o una técnica que al contrario, si le da bienestar, me ayude a entender qué fue lo que ocurrió. Pero para poder realizar este tipo de sesiones o con grupos o con familias o con niños, existe la psicología, existe la fisioterapia también. Ustedes no saben, por ejemplo, hoy la persona que me permite, que me contrata para ver su ejemplar, causalmente tiene la misma lesión en el hombro que el caballo. Entonces, basado en esto, sí es importante entender la anatomía, la fisiología, la biomecánica y comprender esas emociones como van uniendo a un ser con otro. Yo no puedo desvirtuar lo que un consultante me trae. Que es que el caballo, tú me estás diciendo que te duele la muerte de tu papá, pero el caballo no se ha echado. Entonces no es cierto. No, quizás no es por esa línea. Tú me estás diciendo que tú no eres agresivo, pero el caballo está siendo agresivo. Ya estamos poniendo e implantando emociones, palabras y estamos condicionando, haciendo contratransferencia en nuestras sesiones. Entonces debemos sentir, empatizar. Yo lo hablo, seguramente muchos serán contradictores de mi expresión, lo cual me encanta. Yo lo hablo, somos simplemente transformadores, somos individuos que tenemos una herramienta, la transformamos y la entregamos limpiamente, independientemente de lo que estemos gestionando. Si somos especialistas en la salud animal, si somos coach, si somos especialistas en zooterapia, solo que la capacitación, el leer, el entender, el empatizar, el intuir, el conectar, es lo que nos hace verdaderamente especialistas, sin juicios y sin tratar de condicionar a nuestros consultantes, porque no he trascendido en mis conocimientos, no he conectado con mi intuición y principalmente no me he conectado conmigo mismo y me he gestionado primero a mí. En estos momentos, Alejandro y todos los asistentes, acabo de finalizar mi presentación. Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, bienvenidos. Bueno, Sandrita, como siempre, espectacular. Antes de pasar a esa fase de preguntas, me gustaría que nos contaras acá y a las personas que posteriormente van a ver el video, de qué forma estás trabajando hoy en día, dónde te encuentras ubicada, cómo te pueden contactar, cuáles son tus redes, en fin, que tú estás dando un poco esa parte. Muchas gracias, Alejandro, por esta apertura. Claro, por redes sociales me pueden encontrar por Etología Equina en Instagram, por Sandra Morales Etología Equina en Facebook, también en página. Mi número telefónico de contacto es más 57 300 571 3968. Mi punto base es Llano Grande, Antioquia, aunque yo me desplazo a cualquier lugar del universo. Basado en esto, actualmente también tengo una serie de cursos a nivel online, en estos momentos más enfocados hacia equinos y humanos, aunque transferibles a cualquier especie, porque las gestiono principalmente reiki, masajes, etología, eso sí es en equinos, trabajo en equinos y las sesiones, bien sea a nivel conductual, que son basadas en etología equina para caballos principalmente o equinos principalmente, aunque como es el caso de socialización que he venido realizando y gestionando en perros, también esto también se hace en sesiones presenciales para personas, puede ser presencial o puede ser a distancia por esta vía en el momento en que se determine. Eso es más o menos lo que estoy haciendo. Genial, Sandrita. Ahora quiero invitar a los participantes que si uno de ustedes quiere activar su micrófono o escribir alguna
pregunta en el chat, lo pueden hacer en este momento. ¿Tan claro hablé? ¿O no entendieron nada? Últimamente me ha venido pasando eso. O hablé demasiado claro, o no entendieron nada, o no me di a entender. Perdón. Un comentario, una anécdota. ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo el día de ustedes hoy? Yo quisiera aportar algo, ¿se puede? Pero por Adelante, supuesto. Francisco. Gracias, pues ya sabes, Alejandro, que siempre para mí es muy interesante todo lo que presentan y en este caso, Sandra, mis respetos, una eminencia en este tema, una eminencia en el manejo de estos conceptos. Y sí, la verdad quisiera, te doy la razón completamente, Sandra. Fíjate que yo también estoy en contra de eso de que en un fin de semana se hacen equinoterapeutas, especialistas hasta en cocina, o en hacer biscuits, son quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y ahí es donde yo, pues no estoy muy de acuerdo porque yo tengo años trabajando con los caballos, desde muy chico fui charro, y aún me fallan las cosas, aún me fallan con los caballos. Mucha gente cree que debo tratar al caballo al que siempre he tenido y al nuevo, igual, trátalo igual. No, hay que conocerlo primero. Hay que saber, yo siempre digo, hay que saber hasta su árbol genealógico. No me refiero a razas ni a sangre y todo eso. Es simplemente dónde vivió, dónde estaba. Nosotros teníamos antes de conocer a Alejandro, teníamos un centro de quinoterapia donde prácticamente nos regalaban, nos daban un costo muy bajo. Los caballos le llaman aquí de desecho de los charros. Caballos que ya no funcionan para las suertes charras. Y como yo las conocí, yo decía, bueno, ¿en qué les falló? ¿Qué tiene este caballo? ¿Por qué lo desechan? Y hay muchas enfermedades, muchas situaciones, y yo soy licenciado en administración, no soy ni psicólogo ni nada, pero he leído mucho, y me pongo a trabajar con los caballos. Desde chico yo decía, ¿cómo? Si yo me siento bien, seguro que le va a hacer sentir bien a otra persona este caballo, pero lo que tiene que hacer es conexión. Lo que tiene que hacer es conexión. Ahora sí, como tú dices, hay un delfín, hay un gato, hay un perro, hay lo que sea, pero estamos con el caballo. Es otro boleto. Hay que tratarlo como tal. Yo siempre les digo a muchos, a ver, están de acuerdo conmigo, sé caballo. En el momento que estén los caballos, no sea ser humano, sé caballo. Conéctate. Los caballos lo que menos quieren es hacer manada con el ser humano. Nosotros tenemos que hacer manada con los caballos, porque el caballo es un animal de huida. Entonces tenemos que estar junto con ellos y entenderlos, nada más entenderlos, comprenderlos. Oye, ¿cómo se maneja? ¿Estás de malas? ¿No estás de malas? Con los amigos muchas veces vamos a tomar un café, a una tertulia, a una plática, y pues, oye, ¿cómo estás? Por eso usamos la palabra, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Lo mismo con los caballos que tienes. Y yo así descubro un montón de maltratos a los animales, un montón de maltrato a los caballos, y muchas veces el caballo lo quiere expresar, pero no puede, porque no habla, pero sí expresa. Eso es lo que quería aportar. Felicidades, gracias por tu plática. De verdad que es llenante, y como siempre, Alejandro, no, mis respetos, Alejandro. Yo quisiera ahora que viniera acá a México, voy a estar tratando de juntar monedas y llaves para hacerle un menumento, como decimos acá. Gracias, Alejandro. Quiero aportar para, ¿cómo es que es tu nombre? Francisco. Francisco. Paco. Paco, sí, allá son Pacos, sí señor. Paco, gracias por la confianza. Reitero, con esto no quiero decir que, por ejemplo, personas como vos, y me encanta la línea que la comprendiste muy bien, si estás desde pequeño y tienes una habilidad, pues te estás formando o estás experimentando, y por eso traje a colación los chamanes, los indígenas, los antiguos, ¿sí? Porque a ellos nadie les pasó un libro ni nadie los mandó a una universidad, ¿cierto? Nada. Era su conexión, su intuición, pero había una preparación. Vos no podías ser chamán en un fin de semana.
No, tenías que ir a hacer unas pruebas, ¿sí? A eso es lo que me estoy refiriendo. O sea, tenías que conocerte a ti mismo, empatizar. El chamán era venerado y seleccionado y respetado por todo, y nadie suplantaba, ay, es que yo vi cómo hacía el brebaje, yo voy a ser chamán, no, un momento, ¿sí? Aquí están escribiendo, para equinoterapia, claro que tiene que haber para ofrecerlo lo que más o menos está reportando Paco, tiene que haber un grupo interdisciplinario, lo mismo para un trabajo en pie a tierra con caballos o con gatos o con perros, ¿sí? O sea, a lo que me estoy dando a entender, listo, yo soy una fisioterapeuta y vi zooterapia con perros, pero no sé de perros. Y ahora tomé un curso de fin de semana. ¿Mm? Y tragatán, ahora trabajo con perros y personas. No, por favor, no. Capacítate, estudia, practica. Por ejemplo, que he resaltado yo, las sesiones con humanos no, pero con caballos sí, con animales, con diversas especies, todos los documentos los pongo fotografía. ¿Mm? Entonces yo termino mi sesión y vuelvo y veo qué hice, qué no hice. Eso es otra posibilidad de estudio. O sea, además de los cursos, de las capacitaciones, de que me voy a tomar mi especialidad, de que pago en internet, de que no sé cuántas, estoy revisando, estoy comparando, hago los videos. Eso nos da una especialidad, ¿sí? Reitero, los indígenas en Egipto pedían la colaboración y tenían a los animales al lado y de acuerdo al comportamiento del animal iban gestionando, pero tenían un conocimiento de conocer, de sabiduría, no algo que, ay, eso es que yo sé que es que trabajar con equinoterapia y montar una fundación o hacer un centro de zooterapia y decirle al Estado que me patrocine, eso me es redituable. A donde voy es como esa responsabilidad, ¿sí? Si vos tenés la habilidad, naciste entre caballos, naciste entre perros, todo esto, y tienes la cualidad, la habilidad, pues además capacítate, ¿sí? Hazle caso a tu intuición. Ahora, no pregunta para qué tienes eso, sino ahora que tienes estos dones, estas capacidades, apertura tus conocimientos y acompáñate de la ciencia. ¿Sí? No reverenciamos a la ciencia, nos acompañamos a lo uno y equilibramos ambos hemisferios. Ese era más, o sea, si yo soy ama de casa y tengo la habilidad y me capacito y voy aquí, ahora ya respeto a la ama de casa, ¿sí? Pero no salgo, no tuve nada que hacer y pum, tomé el curso y ahora soy equinoterapeuta. Oh, por favor, no, responsabilidad en eso. Va. excelente. Esa era parte del mensaje. Ok, voy a leer acá algunas manifestaciones en el chat. Guillermo Cini desde Argentina dice, gracias, fue muy interesante, hay mucha información para procesar, perdón. Marta Meneses de Colombia dice, muy interesante, gracias. A ti, Jardesen, creo que está en Chile, ella dice, es que es muy profundo el tema, se entendió, dan ganas de tener más tiempo para procesarlo. Muchas gracias, espectacular la charla. Y acá, Marta Meneses pregunta, para ofrecer una equinoterapia, creo que debe haber un grupo interdisciplinario. ¿Cuáles deben ser estos profesionales como mínimo? Mínimo, en equinoterapia debe haber un profesional de la salud, fisioterapeuta, debe haber por lo menos alguien formado en psicología y en equinoterapia un profesional que esté a cargo del conocimiento de los caballos y principalmente del comportamiento y del bienestar. Sugiero el veterinario o el zootecnista capacitado en estas líneas, ¿ya? O sea que estamos hablando de mínimo 3 personas, el fisioterapeuta, el psicólogo y el profesional en equinos, ¿ya? Cada uno con lo correspondiente. ¿Por qué? Porque el fisioterapeuta, si hay un psicólogo y fisioterapeuta, bendecido de los dioses, ¿sí? Pero no suele el fisioterapeuta ser psicólogo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Y ahorita vos, Alejandro, me podrás aportar mejor ahí, que trabajas también en esta línea de equinoterapia y capacitas en ese orden.
porque es que la fisioterapia te va a ayudar a saber cómo está la postura, qué condiciones manejar, ¿cómo se llama? Qué contactos generar a través de la montaña gemela o de los ejercicios que se requiere. El psicólogo va a aportar toda la parte de conexión y tendiendo a la salud mental o equilibrio de las emociones. Y el profesional, bien sea de veterinario o zootecnista, te va a dar el bienestar y capacitación. Obviamente no todo veterinario ni todo zootecnista va a estar en esta línea de saber de caballos, sino es quien verdaderamente o haya tenido experiencia y sea capacitado en comportamiento y manejo y puede resolver, por ejemplo, que mi caballo le picó o está brincando y antes no, entonces revisa, no, es que hay un tábano. Cosas tan elementales como esas, que un fisioterapeuta no lo conoce y que un psicólogo, exceptuando que hayan estado todo el tiempo con caballos, tampoco identifican. O que la cincha se va a romper y el caballo está incómodo, pero eso no lo realiza un fisioterapeuta ni un psicólogo. Eso lo entendemos nosotros si revisamos el equipo y manipulamos estas circunstancias. No sé qué tienes que aportar, o mejor, ¿qué aportarías tú que realizas esas capacitaciones, Alejandro? Nada, Sandrita, lo que acabas de mencionar sería un grupo ideal, es decir, ese equipo sería perfecto. La verdad, ojalá pudiéramos tener ese tipo de equipo en todos los lugares. Sin embargo, pues hablando del grupo interdisciplinario, además de las profesiones que acabas de mencionar y que tengan formación en la hipoterapia o en la equinoterapia, están algunos logopedas, están fonoaudiólogos, todo depende principalmente de la condición que se vaya a trabajar. De acuerdo a eso, se escogerá el profesional a cargo del proceso y quienes van a acompañar ese proceso. Muy bien. ¿Algo más? Acá veo otro comentario, dame un segundo. Marta dice que gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Dice Katy, Alejandro, si pudieras hacer o organizar una charla sobre los riesgos o la seguridad para trabajar con caballos. Sí, Katy, hay un par de ellas también. Si quieres te las puedo remitir. Yo tengo contacto, inclusive. No solamente están los temas de seguridad, hablando de algunas situaciones que pueden pasar en los humanos, sino también en los caballos. Aquí está Ingrid León, ella desarrolló una charla que es el botiquín de primeros auxilios, ella es de México. También está el doctor Galvis, que es colombiano, él desarrolló 3 masterclass donde habla los primeros auxilios y de los accidentes en ambientes deportivos ecuestres. Se habla específicamente de aquellas situaciones que se pueden presentar tanto en el entorno de hipoterapia como en el proceso deportivo, de 3 líneas diferentes. Entonces creo que esas te las puedo pasar de primera instancia. Y aquí está Sandra Liliana Morales, que es obsesiva con biomecánica, puntos de bioseguridad y de manejo para las diversas reacciones que pueda presentar el equino hacia el humano y donde el humano debe ubicarse para no recibir o no generar esos comportamientos no deseados. Pero esa charla usted no la tiene. Mira que tenemos una grabación precisamente de esa parte de bioseguridad, ¿Sí? que hacen falta 2 grabaciones, ¿correcto? Para que quede Fíjate, finalizado el curso. me están No lo había echando. mencionado, pero ya que lo mencionas, entonces... Eso se llama del oculto que salió a la luz hoy. Un curso, realmente les quiero contar a todos, con Sandra hace ya varios meses, ella desarrolló un curso precisamente de seguridad. Son aproximadamente 8 a 10 horas, donde hicimos 4, vamos en 4 horas, nos falta un poco más de la mitad, espectaculares, y habla de lo que acaba de mencionar. Entonces, cuando ya salga a la luz, lo estaremos promoviendo y difundiendo. Que no parezca una esfinge, hasta se desmayó el celular. Publicidad política pagada. Continuamos. Vale. ¿Alguien más? Vamos con una última pregunta. Okay, Se fueron al reino de los dioses con Basset.
que en primer lugar, pues realmente quiero felicitarte. Siempre nos sorprendes con temáticas innovadoras. Sé que eso que nos muestras de innovador lo vienes trabajando de hace muchos años. Sé que tienes habilidades y talentos grandes en muchas líneas como lo muestras y lo cuentas desde el principio. En este caso me gustaría preguntarte un poco, para que nos cuentes a todos. Yo de pronto conozco algunos conceptos tuyos, pero cuando hablamos de esa energía, en cuanto a lo que tienen que ver con las zooterapias, hablamos de esa energía de los profesionales que hacemos las zooterapias, hablamos de esa energía que poseen nuestros coterapeutas, como lo serían cualquier especie que trabajemos como de la mano para hacer estas zooterapias, y la energía que llegan a tener los usuarios, clientes o pacientes en algunos casos, y sus familias. ¿Cómo lograr que esa triada energética tenga la mejor evolución y la mejor consideración para tener procesos de éxito? Excelente pregunta, Alejandro. Cerrando con broche de oro. Muy bien. Eso se lo contesto en una próxima charla. Nah, mentiras. Ahora sí. Lo primero, y siempre repetiré y repetiré y repetiré, la primera persona a la que debo gestionar en un equilibrio energético y en una homeostasis o en un centro mental, ir a mi centro, es a mí misma. ¿Desde cuándo? Desde el momento que abro los ojos. Abro los ojos, lo primero que hago es ser consciente de mi respiración. Ahora respiro porque amanecer es un nuevo nacimiento. Amanecer, amanecer, amanecer. Entonces ahora soy consciente de que vuelvo a tocar la materia, porque mientras estoy en los sueños, yo soy energía. Entonces ya me fui. Ahora vuelvo a mi cuerpo, ahora conecto con la materia. Inmediatamente, lo segundo, al respirar y ser consciente de que otra vez estoy encarnada, en carne, es agradecer. Primero amanecer y luego agradecer, que vienen de la misma etimología. Es decir, gracias, gracias, gracias. Que ayer se cayó el mundo, gracias. Que está lloviendo, gracias. Que tengo dinero en el banco, gracias. Que no lo tengo, gracias. Que se dañó el carro, gracias. Que no tengo alimento en el refrigerador, gracias, porque eso me está conectando con algo que quizás en el afuera yo también voy a encontrar y aportar en gestión. Entonces, inmediatamente, y de ahí parto a meditar. La meditación, a diferencia de lo que te ha tendido a creerse, no requieres 1 hora, 2 horas, media hora, requieres una interiorización. El orar es pedir al universo, el meditar es conectarse con el universo. Ahora me conecto y en bendición me conecto con el universo y con los seres de luz y la energía de expansión. Inmediatamente hago eso. Cuando voy con mis consultantes, mi grupo, mi zooterapia, mi equinoterapia o mi paciente animal o mi consultante humano, pido permiso a ese ser o a ese grupo o a esta energía. No necesariamente voy y a todo el mundo, oye, me das permiso, pero empiezo a generar ruidos, ¿ya? Sino en mí agradezco en bendición la oportunidad que me dan el permiso para gestionar toda esta energía y estas emociones. Ahora, al yo soltar, yo puedo, yo soy, yo hago, suelto el ego. Ese tal ego que nos tiende a acompañar. Ahora soy ese transformador, soy esa herramienta a través de las cuales soy el que traslada, ¿cómo se llama? ¿Quién hace la? Como el medium. No, sí, el medium también es un medio, pero ¿cómo es que hablan, que uno está en una conferencia y habla, que uno la está escuchando en inglés, pero lo traducen porque no, uno la está escuchando en español porque el conferencista está hablando en portugués o en alemán? Esa chingada, bueno, eso, ¿ya? ¿Sí? Ahora soy quien traduzco la herramienta, no más, soy el conductor, traduzco, transpaso, transfiero. Sí, pero no por transferencia, sino conecto. Por eso es el transformador. Entonces, todo, pero para eso yo tengo que estar en bendición. Bendición significa decir bien. Maldición significa mal decir o decir mal. ¿Qué significa maldecir? Ay, me toca encontrarme con
este grupo que es una teta, qué pereza, qué calor, qué pena, con esta señora que se queja más, con este caballo que es insoportable. Ya estuvo, maldijiste tu día. No de fuerza, sino de maldecir, de decir mal. Ahora, gracias porque sé que a través de esto voy a encontrar una respuesta. Gracias porque puedo aportar una herramienta. Inmediatamente te conectes en luz, que es la energía y es la bendición, todo fluye. Y no te armas ideas, que es el ego. Es que cuando lleguen mis consultantes esto va a pasar. No, que es lo único que sí puedes hacer, solicitar al entorno a través de esa conexión, y lo hacían los incas, lo hacían los queros, se hace a través de la magia, que no llueva, por ejemplo. Mientras estés tu sesión, va a ser sol o no va a llover. Eso sí lo puedes generar en luz, pero no puedes condicionar una sesión porque sería el ego, ¿sí? El tal ego. Entonces, es eso lo que yo, Sandra Liliana Morales Ospina, antes de iniciar una sesión con quien sea, bien sea online o bien sea físico. Hoy, por ejemplo, me dijeron, ya venga, que no sé qué. Pido permiso en lo que corresponda para la mejor herramienta de aprendizaje para todos para poder diagnosticar este ejemplar. Y sorpresa, me tocó encontrarme con una familia que iba a sacrificar a su animal y lloraba. ¿Ya? Si yo no voy con esta energía limpia, quizás digo las palabras no adecuadas, quizás no conecto con la emoción y más sufrimiento aporto. Es eso. Y lo mismo con todo el entorno. No sé si queda respondida tu pregunta o queda alguna guía o herramienta que aportar. No, de todo lo contrario. Muchas gracias por darnos a conocer tu, digamos, como tu ritual para acceder a esos procesos. Inclusive, perdón, para entrar a esta charla, estaba como un poco, le dije, esto es una bendición porque voy a hablar de un tema que yo no he tocado, pero oculto está en mí. ¿Sí? Lo confieso, una resistencia. ¿Por qué voy a hablar sobre terapia? Y sí, lo hago. Sí, hago todo el tiempo porque yo tengo que trabajar en el mismo lugar al perro, al gato, al caballo y a las personas. Así todo el tiempo estoy trabajando zooterapia. Entonces, cuando comprendí esa conexión con lo que iba a aportar hoy, que espero que haya sido de satisfacción y haya dado las herramientas que el título, la expectativa del título nos generaba, bendije en luz. Dije, bien, esto es parte de lo que hay en mí. Ya. Ok. Sandrita, de verdad, muchas gracias por esta entrega tan amorosa, por este compartir. Ahora vamos a pasar a una fase que es de gratitud. Vamos a detener la grabación.